Las microcápsulas de Brian. Bienvenidos a esta nueva exploración de perspectivas en 7D. Hoy nos sumergimos en el panorama financiero de América Latina. La verdad es que la forma en que manejamos el dinero, bueno, desde pagar un café hasta decidir dónde invertir, está cambiando a una velocidad impresionante. Sí, es un cambio radical, la verdad. Pues justo eso. Hoy vamos a intentar desentrañar las tendencias que están marcando el paso en 2025. Hablaremos de fintech, de banca, de pagos digitales, claro. Criptomonedas también, ¿no? Que siempre generan debate. Por supuesto. Y Open Banking, regulación. Nos basaremos en datos recientes, movimientos estratégicos. Queremos entender qué está pasando de verdad. Conectar los puntos, digamos, entre la innovación y el impacto real. Exacto. Buscar patrones, perspectivas útiles para los profesionales que están ahí en medio de todo este cambio. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más visible, quizás. Sí, la primera gran corriente, que es casi imposible ignorar, la digitalización acelerada. El efectivo, bueno, está claramente en retroceso. Como una marea, ¿sí? Justo. Como una marea que sube y va cambiando la costa financiera. Y los números lo confirman, ¿eh? A principios de 2025, los pagos digitales ya eran, fíjate, el 60% del gasto de los consumidores en Latinoamérica. 60%. Es muchísimo. Muchísimo. Y el efectivo, pues bajando. Cae al 37% del volumen total. Y no es algo abstracto, ¿eh? Vemos cosas como los peajes de Buenos Aires, que pronto serán 100% digitales. Sí, desde enero de 2026, creo. Eso es. Son ejemplos muy tangibles. ¿Y detrás de esta ola digital, qué hay? Bueno, varias cosas. La comodidad para el usuario, por supuesto, es fundamental. Claro. Pero también una mejora clara de la infraestructura. Piensa en la cantidad de terminales de punto de venta, los TPVs, que hay ahora en México, por ejemplo. Muchísimos más que antes. Sí, eso facilita mucho. Y luego los hábitos que cambiaron con la pandemia, que muchos se han quedado. Y por supuesto, el empuje constante de las fintechs. Ofrecen alternativas más ágiles, a veces más baratas. Más atractivas, sí. Que la banca tradicional, desde luego. Y dentro de esa digitalización hay cosas específicas que están pegando fuerte. Los pagos A2A, De cuenta a cuenta. eso es, los que se saltan a las tarjetas. Ya mueven casi el 20% del gasto en la región y en Brasil es el 25%. Brasil siempre va un poco por delante en esto. Sí. O fíjate en Colombia, Transfía, que es para mandar dinero entre personas, llegó a 20 millones de usuarios. 20 millones. Eso ya es masivo. Es una barbaridad. Y en Argentina, otro ejemplo, pagar impuestos o servicios con códigos QR. Creció, un 627% en un solo año. Impresionante. El QR está teniendo un tirón. Tremendo. Y aún queda potencial, por ejemplo, en el sector turístico. Pero ojo, que no es todo un camino llano, ¿eh? Sigue habiendo fricciones. A ver, cuéntame. Pues mira, en México, a pesar de todo este avance digital que comentamos, resulta que un dato reciente dice que el 82% de las compras en tienda física hechas por gente que tiene cuenta bancaria todavía se pagan en efectivo. 82%. Es sorprendente. Muchísimo. Y esto conecta con otro dato. Casi 7 de cada 10 de esos consumidores en México y 2/3 en Chile, ojo, dijeron que en el último año no pudieron pagar como preferían. Ah, o sea que querían pagar digital y no pudieron, o al revés. Exacto. La infraestructura o las opciones que había en ese momento no se ajustaban a su preferencia. Hay una brecha ahí. Falta algo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Tanta facilidad para pagar, un toque, un clic, ¿no nos lleva a pensar en eso del dinero invisible? Uf, sí. Que gastamos de forma, digamos, menos consciente. Esos pequeños gastos hormiga, que igual ahora se nos escapan más fácil. Totalmente. Es un desafío que va más allá de la tecnología pura y dura. Toca el comportamiento financiero. Sin duda. Y hablando de nuevas formas de dinero, pasamos a las criptomonedas y la Web3, ¿no? Venga, sí. Parece que ya no son solo una curiosidad para unos pocos. No, ya no. Ahora empezamos a ver cómo blockchain y los criptoactivos se integran en soluciones, digamos, más tangibles, más del día a día. Sí, no es solo comprar Bitcoin ni esperar. Por ejemplo, se habla mucho de las stablecoins. Las monedas estables. Exacto. Diseñadas para mantener un valor fijo. Se ve mucho potencial para agilizar los pagos que cruzan fronteras. Hay empresas, como Nuvei, que ya las usan en mercados emergentes. Buscan eficiencia, menores costes. Claro, es lógico. También surgen ideas como pagar nóminas en cripto.
Aunque ahí, bueno, Ahí hay retos, ¿eh? La volatilidad es un problema gordo. Y necesitas que el empleado entienda bien qué implica. Falta educación financiera. mucha. Lo fascinante aquí es intentar entender por qué esto coge fuerza ahora. Claramente, se busca eficiencia, reducir costes, sobre todo en lo internacional. Sí, Pero también hay un ángulo de inclusión financiera. Plataformas como FoodSwap intentan que usar cripto en el día a día sea más fácil. que no sea solo para expertos. Eso es. Y no podemos olvidar que para cierto tipo de talento, sobre todo tecnológico, la opción de cobrar en cripto puede ser un gancho. Un atractivo, sí. Ahora, la pregunta es, ¿esta adopción se basa en la utilidad real o es más una reacción a cosas como la inflación alta en algunos países? Piensa en Argentina, donde un 28% dice que ha hecho transacciones cripto. Probablemente una mezcla de todo, ¿no? Seguramente, una mezcla. Y en medio de este panorama, la regulación intenta, seguir el ritmo. Chile, por ejemplo, ha avanzado bastante. Tiene su ley fintech y una norma específica para los que operan con cripto, los PSAB. Los proveedores de servicios de activos virtuales. Sí, es un paso importante. Intenta dar un marco más claro, más seguridad jurídica. Correcto. Un marco regulatorio claro es fundamental para generar confianza, para que esto pueda crecer de forma ordenada y segura. Y esa necesidad de conexión y regulación nos lleva de cabeza al siguiente gran tema, el Open Banking. Exacto, la banca abierta. La idea central, parece sencilla, que el cliente sea el dueño de sus datos financieros. El control en manos del usuario. Eso. Y que con su permiso, claro, distintos proveedores, bancos, fintechs, quien sea, puedan usar esos datos para ofrecerle mejores servicios, productos más personalizados, fomentar la colaboración y también la competencia. A través de la interoperabilidad, de que los sistemas hablen entre sí. Justo. Y en esto, América Latina tiene, cartas interesantes. Por un lado, no arrastra tanto peso de sistemas tecnológicos bancarios súper antiguos, los legacy, como pasa en Europa o Norteamérica. Menos mochila histórica. Exacto. Y por otro, tiene un ecosistema de startups, de fintechs, muy vivo. Hablamos de miles de ellas activas en la región. Miles. Brasil ya va muy avanzado en Open Finance. Y vemos progreso regulatorio en otros sitios. Panamá quiere ser un hub digital, Chile ya exige ciertas APIs abiertas. Se mueve. Suena bien, sí. Pero, ¿cuáles son los frenos? ¿Porque del papel a la realidad? Siempre hay un trecho. Claro. Para los bancos tradicionales, integrar todo esto, la inteligencia artificial, por ejemplo, en sus sistemas antiguos, es un reto, tecnológico y cultural. Me imagino. Muchos usan la nube para ser más ágiles, pero no es fácil ni rápido. Y el Open Banking en sí, incluso donde ya hay ley, como en Chile, tiene desafíos. ¿Cómo cuáles? Pues la escalabilidad, cómo hacer que funcione para millones de usuarios. La educación del consumidor, que entienda qué es, para qué sirve, que confíe. Asegurar que los sistemas de verdad se comunican bien, sin fallos, y consolidar esa regulación para que cubra todo bien. Entendido. Y en este escenario de más apertura y competencia es donde surgen con fuerza los neobancos, ¿verdad? Precisamente, bancos 100% digitales que nacen sin esa mochila antigua. Sin oficinas, casi. Exacto. Mira el caso de Tempo Bank en Chile. Consiguieron la licencia a principios de 2025, y su objetivo es claro: incluir a millones de personas que ahora están fuera del crédito formal. Es un objetivo potente. Muy potente, pero aquí chocamos con otra barrera importante en la región: conseguir la licencia bancaria tradicional. Incluso para un neobanco, suele ser un proceso larguísimo, muy caro y complejo en Latinoamérica. Meses. A veces hasta 15 meses o más. La regulación tiene que encontrar el equilibrio, ser fuerte, proteger, pero sin ahogar justo la innovación que busca ampliar el acceso financiero. Entendido. O sea que mientras vemos toda esta innovación de cara al cliente, hay toda una maquinaria por debajo, ¿no? Exacto. Lo que no se ve, pero es fundamental: infraestructura, seguridad, la propia regulación. Que también tiene que evolucionar. Y lo hace. Hay avances ahí también. La tokenización de pagos, por ejemplo. ¿Eso qué es exactamente? Pues básicamente, sustituir los datos sensibles de tu tarjeta, el número largo, por un código único, un token, para cada transacción.
mucho más seguro, y está creciendo muchísimo. Ah, vale. O la tecnología contactless, el pagar acercando la tarjeta o el móvil, en mercados como Chile sigue creciendo a tasas del 20% anual. Una barbaridad. Es que es muy cómodo. Y vemos también cómo los proveedores de pagos se especializan cada vez más. Crean soluciones a medida para sectores específicos, hostelería, tiendas de moda, lo que sea. Buscando, imagino, más seguridad y que todo sea más fácil para el que paga y para el que cobra. Sin duda, mayor seguridad, más eficiencia para las empresas, servicios mejor adaptados. Pero claro, a más digitalización. Más riesgo de ciberataques. Exacto. La privacidad de los datos y la ciberseguridad son la principal preocupación para casi la mitad de los directivos financieros. Y con razón. México, por ejemplo, ha sido un foco importante de ataques. Uf. ¿Y qué se hace? ¿Cómo nos protegemos? Bueno, se refuerzan las defensas, la autenticación de doble factor, por ejemplo. En Chile, más del 60% de los usuarios ya usa biometría, la huella, el rostro, Sí. cifrado de datos, monitorización continua, usar inteligencia artificial para detectar fraudes. Y la regulación también ayuda, claro, como la ley FinTech chilena que obligó a muchas empresas a registrarse y cumplir normas. Vale. Pero hay un riesgo ahí que no podemos olvidar. La posible exclusión financiera. Si todo se vuelve digital y cierran muchas sucursales físicas, ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso o no sabe usar la tecnología? Es un punto muy importante. Hay que asegurar que nadie se quede atrás en esta transición. Totalmente. Transparencia, servicios didácticos son necesarios. Para ver cómo aterriza todo esto, miremos un momento a dos mercados clave, Chile y México. Son buenos ejemplos de este dinamismo y también de los retos. ¿Qué destacarías de Chile? Bueno, Chile muestra una consolidación del sector fintech, impulsada por su ley. Hay un claro enfoque en la inclusión, como vimos con Tempo. Lidera en pagos digitales, tiene regulación avanzada para cripto. Parece que va bien encaminado. Sí, pero también enfrenta retos para que el Open Banking despegue del todo. Y es curioso ver en foros online cómo los usuarios comparan las apps locales, Match, Tempo, con los gigantes regionales como Mercado Pago. Buscan flexibilidad, pero también les preocupa la seguridad. Normal. ¿Y México? ¿Qué panorama vemos allí? México es un hervidero fintech, cientos de empresas. Los pagos digitales crecen mucho, pero el efectivo sigue siendo rey en el día a día, como decíamos. La convivencia de los dos mundos. Exacto. El modelo de Pix en Brasil es una referencia que miran mucho. El comercio electrónico es potentísimo allí. Los bancos están invirtiendo en modernizar su tecnología, ir a la nube, y la ciberseguridad es una prioridad absoluta por el volumen de ataques que sufren. Lógico. Hay iniciativas interesantes de inclusión, como Mercado Pago usando inteligencia artificial para dar crédito a gente sin historial, y es un destino clave para startups de otros países como la chilena Fintual, que se expandió allí. O sea, hay movimiento. Mucho, pero persiste un cierto reto cultural, digamos, para que la transformación digital cale en todos los sectores y capas de la población. Entiendo. Entonces, aunque cada país tiene sus particularidades, vemos hilos comunes, ¿no? Clarísimo. Vemos una interconexión regional creciente, empresas que miran más allá de sus fronteras, y desafíos compartidos muy claros. Cómo regular de forma ágil a los nuevos jugadores, como los neobancos, y cómo superar esas barreras culturales que a veces frenan la adopción digital, aunque la tecnología esté ahí. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué significa todo esto? Los grandes titulares de esta exploración serían que la digitalización está cambiando nuestra relación con el dinero de forma radical, Sin duda. que las criptomonedas están buscando su sitio en aplicaciones más prácticas, más allá de la especulación, Aunque con cautela. con cautela, sí, que el Open Banking es una gran promesa de innovación, pero que tiene obstáculos reales que superar, que la infraestructura de pagos se vuelve más sofisticada, más especializada. Y más invisible para el usuario. Exacto. Y que la regulación, la seguridad y la inclusión no son temas secundarios, sino ejes críticos en todo este proceso. Para los profesionales que nos están escuchando, yo creo que la conclusión es bastante clara. La palabra clave es adaptabilidad. Estar preparados para el cambio. Totalmente. Se necesita visión estratégica para navegar este ecosistema tan complejo y conectado. Gestionar los riesgos de forma proactiva. Ciberseguridad, exclusión financiera, la volatilidad de las cripto es fundamental. Y sobre todo, entender muy bien las nuevas dinámicas de competencia y también de colaboración que están dibujando el futuro financiero de la región. Y nos gustaría cerrar con una última pregunta, más para la reflexión. Tono reflexivo.
Ahora que el dinero se vuelve, como decíamos, cada vez más invisible, más fácil de gastar con un simple clic, ¿cómo deberían cambiar las herramientas de educación financiera? Buena pregunta. ¿Es suficiente con enseñar a hacer presupuestos o necesitamos ir más allá? Integrar más la psicología del comportamiento para ayudar a gestionar las finanzas en este entorno tan digitalizado? Da para otro debate entero eso. Desde luego. Lo dejamos ahí. Gracias por acompañarnos en este análisis del panorama financiero digital latinoamericano. Esperamos que estas perspectivas les sean de utilidad. Ha sido un placer. Hasta la próxima.